Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a dar inicio entonces a este seminario web. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas les da la bienvenida a este seminario donde dialogaremos sobre la protección jurídica a los animales en cuarentena, cómo pueden y deben articularse varias disciplinas para lograrlo. Este evento es organizado por el Programa Sociojurídico de Protección Jurídica a los Animales de la Universidad de Antioquia y se enmarca en la conmemoración de la Semana y del Día Mundial del Medio Ambiente. Yo soy Juliana Barberi, soy la directora de la Corporación Raya, ingeniera biomédica y candidata a magíster en desarrollo sostenible. Y hoy estaré dialogando con los profesores del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales. Empezamos con Juan Felipe Zapata, él es microbiólogo, especialista en biotecnología, magíster en biotecnología de procesos microbianos y estudiante de doctorado en biología. Hola, Juan. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias como por estos escenarios a la Universidad de Antioquia. Qué bonito pues como abordar este tema hoy desde el consultorio y como apoyar acá. Gracias como por la invitación y gracias a vos por estar acompañándonos el día de hoy. Creo que Julia está silenciada. Bueno, continuamos entonces con David Ignacio Soto, él es abogado y magíster en medio ambiente y regulación ambiental. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Ya sí? Sí, ya. Muy contento de estar acá, de tener esta oportunidad para hablar de este tema tan importante sobre los animales, el medio ambiente y la naturaleza en tiempos del COVID-19, en tiempos de pandemia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para finalizar entonces estamos con Gabriel Chica, él es politólogo y abogado, también estudiante de la maestría en estética. Gabriel, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juliana, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento y bueno, estoy también muy contento de estar acá con Juan, con David y hablar un rato con ustedes acerca de este tema que es tan importante y es el asunto de la protección jurídica a los animales en estos tiempos de cuarentena que son tan complejos para todos. Sí, muchísimas gracias a ustedes tres por estar aquí, por dedicar este espacio de tiempo para hablar sobre animales y sobre todo en una época tan atípica, una cosa que pues a ninguno de nosotros nos había tocado y muchísimo menos un tema tan específico como es la protección jurídica de los animales en un tiempo de pandemia, en un tiempo de cuarentena donde las dinámicas sociales y todo ha cambiado y todo es distinto. Es muy importante que creemos estos espacios y que hablemos de este tema entonces. Entonces, demos inicio a nuestro diálogo con Juan Felipe Zapata. Él nos va a responder unas preguntas que están muy dirigidas pues a su profesión y a lo que se dedica en su vida. Entonces, iniciemos, Juan, contemos por qué en tiempos de crisis pues es evidente que suelen buscarse culpables. Con esta pandemia actual, los animales no han sido ajenos a esta situación. ¿Sería correcto asumir que dicho virus viene de los animales y considerar a los animales como una potencial amenaza para la adquisición de enfermedades? Bueno, Juliana, normalmente nosotros solemos como buscar siempre como un culpable y no asumir como responsabilidades. Eh, Al inicio comenzó pues como el run run y como el comentario de que este virus se originó en los murciélagos y que todo había salido de una sopa, ¿cierto? Luego salió el pangolí. Hasta ahora todavía como que no hay unos estudios que puedan definir de qué animal o de qué organismo vino este señor virus, ¿listo? Hay algunas cosas que a mí me gustaría como empezar como a erradicar, porque la gente piensa que normalmente los microorganismos están asociados a los animales y los animales son sucios y los humanos somos limpios, los humanos son los animales son los culpables y los humanos no tenemos nada que ver. Entonces, básicamente, lo primero que hay que aclarar es que los microorganismos son ubicuos, están en todas partes, ¿cierto? Todavía no podríamos decir de dónde viene este virus, o sea, puntualmente de qué animal surgió, ¿cierto?
Eso se llama un salto como de barreras de especies. Entonces, primero, como erradicar como el concepto de amenaza. Segundo, es que en esa interacción de estar acá en el mundo interactuando con absolutamente todo, nosotros le podemos transmitir virus a los animales nos transmiten virus a nosotros. Este eventualmente sí parece, como otros coronavirus, ser un coronavirus zoonótico, es decir, que viene de los animales, pero básicamente no es porque el animal tenga el mal adentro, básicamente es por cómo nos relacionamos con los animales, ¿cierto? Entonces nosotros estamos destruyendo sus ecosistemas y no estamos tomando medidas preventivas. Yo pienso que ahí tendría que surgir una reestructuración en cómo vamos a intervenir ecosistemas a la hora de hacer minería, de talar, de hacer caza, ya sea para sostener una comunidad, para alimentarse, ¿cierto? Entonces, en esa medida, ¿cómo empezamos a tener prevenciones y empezamos a conocer cuáles son los microorganismos asociados a los animales para tener eventos preventivos? Acá claramente, pues sucedió que no tuvimos como una prevención al respecto. Entonces, no, yo creo que deberíamos de dejar de ver los animales como amenazas e incluso empezar a mirar los ecosistemas y a los animales como un factor protector frente a microorganismos emergentes. Creo que está silenciada, Juli. Listo, vuelvo. Ya sé que tengo cada vez que activar mi micrófono. Bueno, Juan, continuemos. ¿A qué se debe la aparición de estos virus zoonóticos o de origen animal en los seres humanos? Bueno, esos son saltos de barreras como de especies, ¿cierto? Normalmente cuando un ecosistema es muy diverso, hay muchísimos organismos, por así decirlo, muchísimos animales, entonces los virus normalmente se van a limitar como a una especie o a unas pocas especies, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Para que tengamos microorganismos emergentes como este. Emergente no significa que sea nuevo. Emergente es que aumentó su distribución geográfica, ¿cierto? En términos de patogenicidad y virulencia, o sea, como ese daño y esa propagación. Entonces el microorganismo puede estar un poquito más potente. Eso se debe, como te contaba ahorita, básicamente a nuestra relación con el entorno, ¿cierto? Entonces, normalmente los animales tienen sus propios virus. Supongamos que sea un murciélago. Los murciélagos tienen sus propios coronavirus. Los murciélagos son reservorios de un gran número de coronavirus, pero al humano estar entrando en su hábitat de manera constante, puede empezar a exponerse a los microorganismos que afectan a los murciélagos, en este caso, pues a unos virus muy puntuales que serían los coronavirus, y por alguna razón biológica, esa exposición repetida en un tiempo prolongado puede inducir mutaciones en el virus que le permitan adaptarse a nosotros y generar enfermedad en nosotros. Entonces, básicamente es como un asunto de relación, más allá de que fue modificado o que ya los animales en sí tienen virus muy patógenos para nosotros. Realmente rara vez saltan esa especie. Pero si vos te pones, yo en algunas charlas lo he contado, ponete a pensar, vos tenés, supongamos, 1000 murciélagos en un bosquecito. Esa es como la población. Entras y empezás a matar, no sé, a los murciélagos. Entonces se va reduciendo la posibilidad. Los microorganismos que habitan a esos murciélagos biológicamente tendrían, por así decirlo, dos opciones: extinguirse con el murciélago o hacer un cambio evolutivo que le permita adaptarse a otro organismo que esté en su ambiente para seguir como propagando su información, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, mira que cuando nosotros afectamos los hábitats naturales de los animales, en este caso, si vamos a hablar del murciélago, destruimos ese hábitat de los señores murciélagos, ¿qué va a suceder? Esos señores virus que lo habitan, que algunos son muy similares a nuestros coronavirus, terminan mutando por exposición, adaptándose a nosotros y hacen ese salto como esa barrera de especie. Entonces, básicamente, esa podría ser como una de las explicaciones de dónde surge este señor virus.
Sí, Juan, exactamente eso decía, por ejemplo, la profesora doctora Jane Goodall acerca de el inicio, bueno, y no solamente ella, acerca del inicio de esta pandemia y de otras pandemias, sobre que nuestro irrespeto, miran, un intruso, sobre nuestro irrespeto a la naturaleza y cómo ese irrespeto está causando que a través de ese daño y afectación a la biodiversidad, pues empiezan a saltar virus o a aparecer virus en los seres humanos que antes pues no existían o no se habían reportado. Eh, a propósito, pues hay una gran preocupación, sobre todo en las personas que nos hemos dedicado a la defensa de los animales, sobre el hecho de si los animales llamados de compañía, o sea, los perros, gatos y otras especies podrían transmitir, otras especies con las que somos más cercanos podrían transmitir el coronavirus, el SARS-CoV-2 a los seres humanos. Entonces, pues se ha hablado de que esos animales han estado infectados, algunos casos reportados de perros, gatos, inclusive pues unos tigres en el zoológico de Nueva York. ¿Sería posible que este virus se contagiara a los animales y de ellos vinieran hacia nosotros, o sea, de esos perros, gatos y tigres, y serían ellos una forma de propagar el virus? Bueno, varias cosas. Lo primero es diferenciar infección de contaminación, ¿cierto? Que es algo como que las personas debería como de tener como claro. La contaminación es cuando el microorganismo, en este caso el virus, cae sobre una superficie o sobre otro organismo en el cual él no va a tener como la posibilidad de dividirse, replicarse para eventualmente propagarse, ¿cierto? Entonces, mira que a uno se le contaminan los zapatos, se contamina el piso, un mesón, la bolsa del mercado. Entonces, la gente no va a dejar de recibir el mercado simplemente porque ahí posiblemente está el virus. Normalmente, estos rumores han surgido pues gracias como a la prensa. Una cosa es el podrían y otra cosa es el realmente son un foco infeccioso. Acá hay algo que aclarar. No sería que viene de ellos hacia nosotros. Si realmente existiera la posibilidad y este virus llegara a infectar a un perro, a un gato, ¿cierto? La dirección no es que ese gato es el que nos lo va a pasar a nosotros, es que nosotros se lo transmitimos al gato de la casa. Entonces ahí habría una responsabilidad, no debería de abandonarlo porque si el gato termina contaminado e infectado, realmente fui yo quien se lo pasé, ¿cierto? Hay muchos estudios. Los estudios que se han hecho han demostrado que los animales donde se encontró SARS-CoV-2 estaban contaminados. Para que haya una enfermedad tiene que haber algo, pues tienen que haber varias cosas. Una de ellas es algo que llamamos dosis infecciosa. La sola presencia del virus no significa que vos te vas a infectar y tampoco significa que va a haber enfermedad, que eso también la gente lo debe de saber. Debe haber una concentración mínima del agente infeccioso, en este caso del virus, para que un humano se termine infectando. Los virus son realmente muy exigentes, como son tan chiquiticos, por así decirlo, y su material genético es muy limitado, entonces casi que él está muy limitado a unas poquitas especies, en este caso a los seres humanos, ¿cierto? Si él quisiera propagarse a otros animales, tendría que empezar a como acumular información. Entonces, de pronto hacia el futuro, tal vez. Hasta ahora no se ha demostrado. Lo que se ha demostrado hasta ahora son contaminaciones. Unos gatos, unos perros que vivían con personas que estaban ya infectadas y por estar en el mismo ambiente, pues esa carga viral alta hizo que esos animalitos se contaminaran, ¿cierto? ¿Qué puede jugar en contra y a favor? A favor, que el sistema inmunológico del animal, dado que el virus no puede entrar en el animal, en el gato, en el perro o en el animal en cuestión que queramos colocar, el sistema inmune de ese animal termine eliminando el virus. Entonces sería un factor protector. ¿Qué estaría en contra? Que si ese animal está expuesto a una concentración muy alta del virus, termine siendo como un vehículo de transmisión, o sea, lo termine propagando, no porque él se infecte, sino porque lo puede llevar de un lugar a otro. Pero en este caso, los virus no resisten mucho por fuera, ¿cierto?
Entonces, yo pensaría más que el animal termina diluyendo la carga viral que podría enfermar a un ser humano. Yo pensaría, esto ya es mi opinión, que en este caso sería más un factor protector tenerlo a no tenerlo. Súper interesante esa conclusión ahí, Juan, porque creo que es la primera vez que lo escucho y sería muy bueno poder profundizar en eso porque es nuevo, es completamente nuevo, nunca lo había escuchado. Yo me voy a tomar pues como aquí unos minuticos para saludar a las personas que están conectadas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat de la transmisión en vivo en la página de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nos saluda Duván Monsalve desde Bucaramanga. Un saludo, Duván, Steffi, Natalie. También nos saludan desde la Ciudad de México. Nos saluda Fernando Guerrero desde la Ciudad de México, también nos saluda desde San Miguel Putumayo, Carlos Andrés de la Cruz. Un saludo para todos. Recuerden, reitero, que pueden hacer sus preguntas que serán leídas al final de este seminario en el chat de la transmisión en vivo. Continuemos, Juan, entonces, hablando de, estamos viendo que las personas en cierto sentido estamos como desarrollando una fobia o desarrollando unos comportamientos con el fin de evitar a cualquier costa la transmisión de algún microorganismo. Entonces, pues se lavan las suelas de zapatos, se dejan los zapatos afuera, uno entra inmediatamente a bañarse antes de tener contacto con cualquier persona o animal, otro animal de la casa. Vamos con el antibacterial, alcohol, limpiamos el mercado, todo eso que habías hablado anteriormente. Te pregunto, ¿es correcto fomentar la fobia a los microorganismos y los otros seres como una medida de prevención y autocuidado? No, la respuesta es no, ¿cierto? Hay una frase que a mí me ha gustado muchísimo. Al inicio de una pandemia, vos ahorita al inicio, ahorita que estábamos conversando, decías que pues no lo habíamos vivido. Yo creo que sí vivimos una pandemia o por lo menos un evento epidémico grande. Normalmente estamos expuestos a muchos, el dengue, la malaria, pero hay uno que tal vez no recordamos muy bien y es porque estábamos nosotros, que estamos hoy de expositores muy pequeñitos, y es más o menos cuando el cólera llegó a Latinoamérica, ¿cierto? En la época del cólera, que fueron como 7 grandes episodios, el último fue por allá en los años 90, también estuvimos muy expuestos pues como a un microorganismo que se propagaba fácilmente y tenía una mortalidad bastante alta, sobre todo para aquella época. Entonces, bueno, no es correcto desarrollar esa fobia. Si bien al inicio de una pandemia todas las medidas pueden parecer exageradas, son necesarias, porque simplemente no conocemos a qué nos estamos enfrentando. A medida que va avanzando una pandemia, lo correcto es ir entendiendo los procesos y al entender los procesos, entonces mejorar esos comportamientos. Acá juegan muchas cosas, aspectos políticos, sociales, culturales, que hacen que no entendamos como muy bien las dimensiones de un fenómeno salud-enfermedad. No es correcto hacer como una microfobia. Primero porque yo soy más bacteria que Juan. El 10% de mi material genético es viral. Más o menos unos 30 millones de células mías y 120 millones de células bacterianas, ¿cierto? Entonces, si yo elimino lo que yo llamo microbiota, anteriormente la llamaban flora microbiana, pero entonces si yo elimino mi microbiota, estoy propenso a enfermarme muchísimo más, ¿cierto? Los microorganismos no se pueden sacar del planeta Tierra, estuvieron antes que nosotros y seguramente van a estar después. Lo que hay que fortalecer es una relación entre microorganismos seres humanos. La gente piensa que la cuarentena era como la medida que lo iba a curar todo y la cuarentena simplemente era una medida que nos daba tiempo para fortalecer nuestro sistema de salud, ¿cierto? Para hacer como unos procesos de educación en torno a cómo nos enfrentamos a los microorganismos. Entonces, lo ideal no es generar como esas fobias, incluso porque se vuelven focos infecciosos secundarios. Uno ve la gente con guantes en la calle, eso es un foco de infección secundario, o ve la gente asumiendo las medidas que han dado las instituciones sin educación, un tapabocas mal puesto, un tapabocas usado de manera exagerada. Yo vi por ahí la publicidad del Ministerio de Salud que decía que un tapabocas duraba 8 horas
me parecía increíble que lo dijeran. Cuando yo estuve en una asesoría con la ARL, volvieron y me dijeron lo mismo y dijeron que la OMS lo decía. Y cuando yo le escribí a la OMS respondió diciendo jamás hemos dicho que un tapabocas se utiliza durante 8 horas. Entonces, hay eventos de riesgo. Lo que hay que promover no es el miedo, es el autocuidado, lavarse las manos, ¿cierto? Y entender que ellos están ahí y que hay que fortalecer el sistema inmune, alimentarse bien, hacer ejercicio, tener agua potable. Lo que nos está salvando es que tenemos agua potable. Entonces, no está bien fomentar esas fobias. Sí, Juan, tenés razón en eso. Ayer precisamente salió un video muy interesante que era como el timeline de las epidemias o de las pandemias. Era un video muy chévere porque, bueno, desde el año 500 estamos siendo o nos han dado virus y microorganismos pues que han acabado con gran parte de la población. Nada más la peste negra, 200 millones de personas se llevó en una de las pandemias que causó, porque han sido varias en diferentes momentos de la historia. Pero yo me refería más bien es como a la dinámica social que nunca, pues el confinamiento es algo que no nos había tocado a la mayoría de nosotros, algo que nosotros pues no habíamos vivido, que nos tocara pico y cédula para salir a la calle, y que es cierto que es muy distinto como esta parte de confinamiento, que además ha tenido unas consecuencias en la naturaleza, de que la fauna silvestre ha empezado como a reaparecer donde los seres humanos estábamos interviniendo y que estábamos teniendo actividades, pero ellos volvieron a aparecer. Y sobre eso yo quisiera preguntarte, ¿qué impactos consideras que traerá el virus para los animales y el medio ambiente? Bueno, al inicio yo creo que estaba muy ilusionado porque casi todos o durante muchas personas estaban hablando como de un cambio, ¿cierto? Un cambio en general, como en nuestra conciencia. Una era como que si las personas estaban haciendo consciente que este virus emergente estaba asociado a nuestra manera de consumir, uno podría esperar que las personas dejaran de consumir como consumen, ¿cierto? Mira que acá claramente este virus también se propagó por los viajes. Entonces uno podría decir, bueno, van a viajar un poquito menos, van a dejar de consumir y van a dejar de dañar ecosistemas, y vamos a ser un poquito más responsables y vamos a tratar de ser, si no sustentables, sostenibles. Al inicio yo pensaba que eso iba a ser un cambio positivo. Ya en este momento que veo que hay muchas medidas irracionales y exageradas, esto es mi opinión, pensaría que nos vamos a enfrentar a cosas muy duras, ¿cierto? Gente que va a consumir más, gente que va a ser más temeraria, y esas cosas, el solo consumo tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre los animales. Y lo otro, la falta de educación, ¿cierto? La falta de escenarios donde las personas se puedan informar, y la imposición de medidas es, póngase un tapabocas, pero esa ausencia de educación a la población en general hace que las personas se vuelvan un poquito más radicales. Entonces, si habíamos hecho un trabajo muy grande para aceptar a los animales, otra vez podríamos empezar a pensar que muchas personas van otra vez a ver a los animales como una amenaza, ¿cierto? Como la primera pregunta que teníamos al inicio. Para nadie es un secreto que se dispararon los abandonos de perros y gatos. Entonces, ¿de dónde surge eso? Del temor de ver al otro, en este caso a los animales, como un foco de enfermedad. Como nadie nos dijo de dónde vino, y hay un montón de rumores, hay una epidemia peor que se llama desinfodemia. Entonces yo pensaría ya en este momento, al inicio era muy positivo, en este momento ya diría que vamos a tener unas consecuencias negativas, pensaría que se van a aumentar los abandonos de los animales, ¿cierto? Pensaría que va a volver otra vez esos estigmas sobre los animales. Hay gente prendiéndole fuego a lugares donde hay murciélagos. Entonces uno empieza a decir, Dios mío, ¿qué es esto tan irracional? Entonces esa ausencia de educación es la que genera una amenaza. Y lo otro, pues ya en estos días ustedes estaban viendo que después de esto vamos a tener otras epidemias o pandemias. Se espera que se incrementen los suicidios, que la gente consuma más licor, ¿cierto? Entonces esa forma de consumir tiene un impacto súper negativo sobre el medio ambiente. A mí me encantaría profundizarlo, pero sé que hay un asunto con el tiempo. Pero espero pues que esa mini introducción más o menos dé una idea de qué es lo que nos espera.
Sí, así es, Juan. Fue, yo creo que muy ilustrativo todo lo que dijiste, muy específico y de mucha ayuda desde la parte pues, de la epidemiología y de toda la parte biológica pues, de esta pandemia. Todo lo que nos dijiste es súper importante. Muchísimas gracias, Juan. Ahora vamos a continuar ya con una parte más jurídica, hablando con David Soto. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los riesgos políticos jurídicos que presenta la cuarentena en relación con la protección del medio ambiente? Hola Juliana. Pues mira, lo primero que yo sí creo que debemos tener en cuenta y que nos ha revelado esta situación con el coronavirus, con el COVID-19, es la necesidad de replantearnos esas teorías o concepciones filosóficas, religiosas, incluso políticas, en las cuales el hombre y la naturaleza se veían como entidades aparte, en la que la naturaleza estaba, a la naturaleza, los animales, habían sido creados para la satisfacción de las necesidades del ser humano y el ser humano se convertía en el dueño absoluto pues, del medio ambiente. Esta situación con la pandemia y todo lo que hemos vivido nos ha demostrado que somos parte de la naturaleza, que el ser humano es una parte más de la naturaleza, que estamos intrínsecamente ligados a ella y necesitamos inseparablemente esos servicios ambientales para poder vivir. Y en ese sentido, al darnos cuenta que somos parte de la naturaleza, al entender que no podemos vivir sin ella, no podemos seguir como humanidad negando las realidades ambientales que estamos viviendo actualmente y que incluso nos han traído pues a esta pandemia, como ya nos lo explicó Juan al principio, ¿cierto? Entonces no podemos seguir negando que existe un cambio climático, no podemos seguir negando que existe pérdida de la biodiversidad, no podemos seguir negando la contaminación, no podemos quedarnos al margen e inmóviles ante el uso indiscriminado e insostenible de los recursos naturales que estamos viendo, y como sociedad no podemos seguir consumiendo irresponsablemente productos que sabemos que son altamente impactantes o contaminantes. La pandemia nos ha mostrado a través de múltiples imágenes, ya lo decías tú, los animales silvestres recuperando espacios urbanos, paisajes que se escondían detrás del smog de las ciudades que hoy se pueden ver y que para algunas personas jamás habían sido vistos, el poder respirar aires con materiales particulados mucho más bajos, ¿cierto? Todas estas imágenes y todas estas realidades que hemos estado viviendo durante estos días de cuarentena, pues nos han demostrado cuán lejos estamos como humanidad de lograr una vida en armonía con el medio ambiente y con los animales. Pero quizás uno de los elementos o de las mayores revelaciones que hoy tenemos como sociedad, sobre todo bueno, ha pasado en todo el mundo, ¿cierto? Pero en Colombia como sociedad es que nos reveló esa inequidad y vulnerabilidad que tenemos como país. Y casos como el tema del Amazonas, por ejemplo, donde la tasa de incidencia del coronavirus es mucho mayor. Cuando hablamos de tasa de incidencia, es ese número de nuevos contagios con respecto a la población en riesgo. Obviamente los centros urbanos son los que más están sufriendo los efectos de la pandemia en cuanto a números, pero esa tasa de incidencia, que es muy preocupante, resulta mayor en las áreas más biodiversas del país, como en el Amazonas. Entonces, resulta una contradicción que esas áreas con mayor potencial de servicio y oferta de servicios ecosistémicos, como son el Amazonas, como son el Chocó, el Caquetá, ¿cierto? Sean las áreas que tienen menor acceso a equipamientos urbanos, particularmente ligados pues, al tema de la tipología de salud. Y ahí entonces nos tenemos que hacer la pregunta si efectivamente la pérdida de biodiversidad también hace que en estas zonas sea mucho más peligroso que en esta clase de virus. Ya digamos que en cuanto entendidos esos conflictos y esas realidades ambientales, pues lo que sí hemos visto
en la pandemia y digamos que los dos conflictos de mayor significancia y publicidad en cuanto a lo que ha traído la pandemia ha sido las decisiones del gobierno nacional a través de sus ministerios, en donde se busca una revisión de esas dinámicas público-institucionales ante la necesidad de agilidad o de reactivación de la economía de ciertos sectores, ¿cierto? Entonces tenemos o tuvimos decisiones como las del Ministerio del Interior, que a través de una directriz empieza a manifestar que se pueden realizar las consultas previas de manera virtual. Afortunadamente tuvimos una reacción fuerte por parte de la ciudadanía, tuvimos una reacción fuerte por parte de las entidades de control y la Procuraduría solicitó que dicha directriz fuese eliminada del ordenamiento jurídico y en ese sentido se lograran restablecer esos derechos que podían ser vulnerados de las comunidades étnicas. No solamente se estaba vulnerando la Constitución y sus derechos fundamentales, sino también que estábamos vulnerando convenios internacionales ratificados por Colombia, como el convenio de la OIT, ¿cierto? Y el otro asunto es el tema de las audiencias públicas ambientales, también virtuales, que la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, buscó hacer de manera virtual para el tema del glifosato, de la fumigación por glifosato, y vemos cómo la ciudadanía de manera activa y eficaz se empodera de esos mecanismos que le ha dado la Constitución y que le ha dado el ordenamiento jurídico ambiental para defender el medio ambiente, interpone la acción de tutela y tenemos hoy pues un pronunciamiento de un juez en el que establece que no es posible realizar una audiencia pública virtual para este caso, ¿cierto? Es que no solamente pues esto está vulnerando el orden constitucional, sino que impide el ejercicio de la participación ciudadana de manera activa y eficaz, que es uno de los pilares fundamentales y básicos de nuestro Estado social de derecho. Pero yo sí creo que el mayor riesgo que hoy puede sufrir o que hoy puede enfrentar el medio ambiente a partir de la situación económica y social que está produciendo la pandemia es la posibilidad de desfinanciar el medio ambiente, desfinanciar todos esos programas y acciones necesarias para la protección del medio ambiente y evitar que todas esas realidades ambientales se vuelvan o se concreten de una manera que nos afecte a todos, ¿cierto? Entonces el gobierno hoy puede desfinanciar el medio ambiente con la excusa de trasladar esos recursos a otros sectores para reactivar la economía de mercado en vez de pensar en reactivar a través de un recambio de los empleos hacia soluciones ambientales. Sí, David, es súper importante lo que estás diciendo y me genera un cuestionamiento, bueno, un cuestionamiento, no, un comentario sobre como por ejemplo Juan pensaba, tenía la esperanza de que pronto esta pandemia podía ser una apertura de la mirada, de la visión de las personas hacia el respeto de la naturaleza. También puede ser que a algunos les despierte aún más, pues como les diga que pueden hacer la trampa o que este es el momento de aprovechar para beneficiarse o de hacer el torcido porque todo el mundo está distraído con otra cosa, entonces vamos a metérselos por debajo y finalmente termina siendo la propia corrupción, la de siempre, la que termina perjudicando los territorios y perjudicando a los seres humanos por no darle prioridad pues a lo que tendría que dársele prioridad. Y sobre eso, pues entonces muchas personas nos hemos cuestionado qué se está haciendo en términos jurídicos, en términos legales para proteger a la naturaleza y a los animales en un momento como este. Entonces, la pregunta siguiente va dirigida en ese sentido y es ¿qué papel juega el bienestar animal? ¿Cuáles son los desarrollos? Sí decía, ¿por qué? ¿Cuáles son los desarrollos jurídicos implementados en el marco de la cuarentena en relación con la protección del medio ambiente? Bueno, estaba comprobando que sí tuviera el sonido. Hablar de desarrollos jurídicos
en cuanto a un entendimiento de eso como unos avances jurídicos en el derecho ambiental o para la protección del medio ambiente, para la protección de los animales, para la protección de la naturaleza, eh, creo que no ha habido. Lo que hemos tenido, digamos que ha sido una serie de expediciones de normas, directrices, circulares o resoluciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente o por parte de las autoridades ambientales que buscan guiar es la forma en que debe ejercerse esa protección del medio ambiente. Entonces, digamos que uno de los asuntos que sí ha generado mayor relevancia es el tema de priorizar todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, al entender que el saneamiento básico de los territorios y de las poblaciones era fundamental para detener la enfermedad, para detener el virus, para detener la contaminación por el virus, a lavarnos las manos, ¿cierto? Entonces sí se expidió un decreto que es el 465, en el cual sí encontramos que se le pide a todas las autoridades ambientales que haya una priorización de todos estos trámites administrativos. Tenemos una resolución frente al tema de fauna silvestre en los proyectos de infraestructura, una circular en la cual lo que se le pide es a todos estos proyectos de infraestructura que deben establecer ante el avance de la fauna silvestre, ante la aparición de fauna silvestre en entornos urbanos y en entornos de suelos suburbanos, pues entonces que estén pendientes de eso y que se apliquen los mecanismos necesarios para evitar que se le causen mayores daños. Pero sin duda la mayor proliferación de normas, en este caso, han sido frente al tema administrativo de cómo se protege el medio ambiente desde la institucionalidad, ¿cierto? No tenemos normas que protejan el medio ambiente de manera general, sino lo que ha buscado es revisar cómo la institucionalidad ambiental, cómo ese estado ambiental se, se, se posiciona se adapta a las necesidades que tienen hoy de teletrabajo, de trámites parados, de cómo se hacen las visitas, etcétera, etcétera. Entonces creo que desarrollos jurídicos como tal frente al derecho ambiental, que hayamos avanzado, que hayamos construido un nuevo principio para, para construir el derecho ambiental, bueno, creo que no. Algunos hablan del derecho se ha hablado desde la institucionalidad del derecho a saber quién es, que estuve con una persona que tenía la enfermedad o algo, pero esos son derechos que aún no han recogido eh, la, el ordenamiento jurídico y que, pues, al ser de la salud humana, pues el medio ambiente también hace parte de la salud humana, entonces podrían entrar allí, pero no hay un desarrollo jurídico claro en este momento. Sí, Andrés, súper importante, David, muy importante lo que estás, que Andrés, muy importante lo que estabas diciendo. Y tengo algunos comentarios. Me parece que este precisamente sería el momento de empezar a generar esas herramientas jurídicas de protección a la naturaleza a partir de esto. Quiero mencionar, yo trabajé o tuve la oportunidad de trabajar con el proyecto de atropellamiento de fauna silvestre que intenta estimar cuál es ese impacto que tiene la infraestructura vial en los animales y a partir de ahí de un trabajo conjunto que se ha realizado con el ITM, Recosfa, la ANLA, la ANI, pues se había presionado durante varios tiempo para que se generara precisamente un lineamiento técnico, eso sí, y también unas herramientas jurídicas, también legislativas, que ayudaran a mitigar los efectos de la infraestructura en el medio ambiente. Esto no es algo pues de la pandemia, sino que es algo que se ha venido trabajando desde hace un tiempo, precisamente porque es la infraestructura uno de los grandes motores de pérdida de biodiversidad, de fauna silvestre en este caso, bueno, fauna domesticada también cae ahí, pero fauna silvestre en este caso, y por eso me parece importante
hacer como un llamado de atención para que se entienda que justo hoy es el momento de generar todas esas herramientas que estás hablando que están en este momento carentes, que no existen sobre la protección de la fauna, de la biodiversidad y del medio ambiente. David, muchísimas gracias por la intervención. Ahora continuamos entonces con Gabriel Chica, siguiendo como la misma línea del tema jurídico. ¿Qué ha cambiado jurídicamente para los animales específicamente durante esta cuarentena, Gabriel? Bueno, Juliana, muchas gracias. Ya mis compañeros han hablado un poco de los asuntos generales que nos presenta pues esta pandemia y cómo se ha modificado la dinámica de la vida para humanos y no humanos, para los ecosistemas, y entonces no quisiera como redundar más en ello y quisiera hablarles concretamente de cuáles han sido esos cambios jurídicos que de alguna manera están impactando a los animales, y para esto pues es importante que sepamos qué había antes, ¿cierto? ¿Qué hay antes de la cuarentena y cómo los decretos de los diferentes entes territoriales y del gobierno nacional han ido de alguna manera regulando o modificando la protección que hay actualmente para los animales? Lo primero es decir que estamos en un estado de emergencia y que eso implica que hay ciertas prerrogativas, ciertas condiciones que se pueden ver limitadas. Pero así como hay unos núcleos esenciales de los derechos fundamentales de las personas que no se pueden limitar, porque hacerlo estaría como en contra totalmente del ordenamiento jurídico y de nuestra lógica jurídica, también pasa algo similar con algunas regulaciones que se han hecho con relación a los animales. Tanto animales de fauna silvestre, de fauna doméstica y de fauna exótica se pueden estar viendo afectados, pero en este momento, como voy a hablar de los decretos reglamentarios, es probable que se hable de manera más clara de esos casos de los animales de fauna doméstica que se están viendo afectados o que se podrían ver impactados por estas modificaciones jurídicas. Entonces tenemos que saber qué había antes, no podemos pues por el tiempo hablar de todo lo que hay en materia de protección a los animales, pero yo sí quisiera que las personas que nos están viendo tuvieran claras unos asuntos básicos del estatus jurídico de los animales en Colombia, ¿cierto? Y es que a los animales desde el 2017, desde el 2016 se les protege y se les entiende como seres sintientes, y ya desde 1989 con el Estatuto Nacional de Protección a los Animales se había hablado que debían ser protegidos en todo el territorio nacional. Entonces, básico para que sepamos con relación al estatus jurídico de los animales, ellos deben gozar de una protección, ¿cierto? Una protección animal, que quiere decir tenemos que sacarlos de riesgo, tenemos que evitarles dificultades, dolores, sufrimientos, etc. Otro asunto es el bienestar animal, que más adelante vamos a hablar de ello. Y tercero es un principio que se llama principio de solidaridad social o también llamado principio de corresponsabilidad. Estos tres son principios básicos que deben estar siempre presentes en cualquier tipo de decisión administrativa. Y finalmente, lo que les decía hace un momento, y es ese estatus jurídico que tienen hoy los animales, y es no son entendidos ya como cosas, como se consideraban en el Código Civil, sino que los entendemos como seres sintientes. Y lo que se está protegiendo es esa sintiencia, esa capacidad que ellos tienen de sufrir, pero también de tener bienestar y de poder sentir esos estados distintos por los que pasa cualquier ser vivo. Entonces, teniendo claro esto, debemos pensar un poco cómo esos actos administrativos han ido modificando, regulando, limitando esa protección jurídica. Y tendríamos que pensar, para las personas que están en otros departamentos y en otros países viendo nuestra transmisión en Facebook, me excusarán, voy a hacer una referencia a algo muy local, y es el primer decreto que hubo en el departamento de Antioquia, que llamaron como la cuarentena por la vida. A partir de ese primer decreto de la gobernación de Antioquia, hubo unas limitaciones
y se empezó a decir, o sea, ya había una forma de contemplar las necesidades que tienen los animales de salir a pasear, de salir a hacer sus necesidades fisiológicas, y contemplaban que las personas que salieran con sus animales de compañía pues serían excepcionadas de esa orden de comparendo que se les podría extender por estar vulnerando la cuarentena. Entonces, ahí hay una consideración que hacen respecto a los animales, pero están considerando esto como una prerrogativa para las personas, ¿cierto? Desde el principio, este decreto nos dice, las personas podrán salir 20 minutos a pasear a su animal de compañía, lo cual ha hecho y se ha conocido pues en algunos medios que diferentes personas lo han utilizado más para el disfrute de ellas que de sus animales de compañía. Esto es un asunto básico pues que debemos tener desde el departamento de Antioquia, este decreto del 19 de marzo de 2020. Posteriormente se profirieron diferentes decretos en Colombia desde el 457 de marzo de 2020 hasta el más reciente del mes de mayo. Y en todos se ha considerado como una garantía para el aislamiento que los animales puedan salir a pasear y hacer sus necesidades fisiológicas durante 20 minutos, ¿cierto? Esto, como les decía ahora, es una limitación que es comprensible por el estado de emergencia. Sin embargo, hay en estos mismos decretos la libertad y se le otorga competencia a los gobiernos locales para que ellos desarrollen internamente como los límites que pueden tener los ciudadanos. Y se ha conocido que diferentes alcaldes en varios municipios de Antioquia y algunos de otros departamentos han limitado en exceso esa prerrogativa que ya concedía el gobierno nacional y han establecido periodos, por ejemplo, de 20 minutos, pero solo en la mañana o solo en la tarde, y han limitado en exceso esa posibilidad que tienen los animales de salir. En este caso, entonces, sí es necesario hacer una crítica que va orientada a cómo esos límites que establecen los gobiernos locales no están pensando en el bienestar animal como principio, según lo que hablábamos ahorita, y están entonces llegando incluso a vulnerar la protección jurídica a los animales que se tiene en este momento en el país. Entonces, un poco en la línea de lo que venía hablando David, de cómo este tiempo puede estarse aprovechando para limitar garantías que ya se habían conseguido. La lucha por la protección animal no es un asunto de ahora y digamos que es el resultado del esfuerzo de un movimiento muy fuerte en Colombia que finalmente ha terminado porque se le reconozca esta categoría de seres sintientes a los animales y estos principios básicos. Entonces es importante como ciudadanía también hacer una reflexión en torno a cómo podemos permitir o no que nuestros gobernantes estén limitando esa protección jurídica, incluso en contra de necesidades básicas de los animales. Esta, pues, como una reflexión corta en torno a cómo los animales, por lo menos los que tenemos más cercanos, se están viendo afectados en esta cuarentena, y también, de paso, como una reflexión acerca de cómo desde nuestra condición de ciudadanos podemos realizar acciones jurídicas y como actos políticos orientados a que finalmente esa protección de los animales que se ve garantizada a partir del bienestar animal que vamos a hablar más adelante, pues es necesario que se mantenga y que incluso en estos momentos de emergencia no sea esta la excusa para que se limiten. Sí, Gabriel, es muy importante entonces ese preámbulo para hablar del papel que juega el bienestar animal en tiempos de aislamiento obligatorio. Ya usted ha hablado un poco de eso, sobre las necesidades que tienen los animales, de salir, etcétera, pero ¿qué más pudiéramos decir de ese papel de la ciencia del bienestar animal para los animales? Sí, para las personas que están viendo nuestra transmisión, es para mí importante que pensemos en ese concepto del bienestar animal
y yo reitero esto en múltiples espacios porque a veces el concepto queda muy amplio y pareciera que es algo que no sabemos qué es el bienestar animal, cómo sabemos si un animal está en condiciones de bienestar. Y es importante entonces recordar que para que un animal pueda decirse que está en esas condiciones de bienestar, debe contar con 5 libertades mínimas que hacen que sus necesidades se vean satisfechas y que éste no tenga algún tipo de vulneración. Esa primera libertad entonces es la libertad de no tener hambre ni sed, ¿cierto? Contar con una alimentación y una bebida, tener la libertad de movimiento, tener una libertad de comportarse de acuerdo a sus condiciones biológicas, y contar con unas libertades subjetivas que son de no tener miedo y estrés y no tener tampoco sufrimiento o dolor. Si pensamos en estas 5 libertades, entonces tendríamos que considerar cómo alguna de ellas se puede ver afectada o varias de ellas se podrían ver afectadas durante la cuarentena, ¿cierto? Y este periodo de aislamiento. Sin embargo, es necesario, como ahorita lo hablaba Juan, eh, está siendo común que los animales sean abandonados, que de repente en una casa vivían con un animal, para la cuarentena se fueron a otra y no se llevaron a su animal y quedó este solo en la vivienda, en una fábrica, en un parqueadero, ¿cierto? Hay múltiples animales que se ven de alguna manera como abandonados en este periodo y son estas condiciones de bienestar las que se están viendo alteradas. En este caso, ya no por la normatividad propia de la cuarentena que los está limitando, sino que ya son acciones negligentes por parte de su cuidador, que en todo caso pues podrían ser susceptibles de investigaciones y de las sanciones que están establecidas en nuestro ordenamiento para las personas que vulneran el bienestar de los animales. Entonces, es muy importante. Si consideramos que este bienestar, o sea, estas 5 libertades son un principio, es necesario que cada caso de los animales, tanto domésticos, silvestres y exóticos, sea garantizado, pero en el caso de los animales domésticos, que son los que por lo menos tenemos a nuestro alcance, es necesario que siempre sea ese el criterio de actuación de cómo nos vamos a estar relacionando con ellos. No puede ser que yo me excuse en la cuarentena para dejar a un animal en otro sitio donde está desprovisto de alimento, de bebida, de un espacio, ¿cierto? Entonces recordemos que si ese bienestar está orientado a garantizar y a respaldar eso que nos dice la norma, de que los animales son seres sintientes, pues no podemos estar, digamos, como sacando excusas o dejando de lado la importancia de esas 5 libertades en este tiempo de cuarentena. Es momento para que continuemos siendo responsables de los animales que tenemos como a nuestro alcance y posteriormente vamos a ver entonces también cómo aplicaría para los animales que, digamos, no están bajo mi cuidado, pero que yo también de alguna manera tengo conocimiento de sus vulnerabilidades. Sí, así es, Gabriel. Es muy importante también, pues yo quisiera hacer una claridad porque muchas personas dicen, ah, pero es que el perro tiene comida, pero es que el perro tiene agua, pero es que el perro está, digamos, protegido de la lluvia y de los elementos, pero también hay que ponerle ahí como un poquito de razón. Sí, el perro tiene comida, pero sus cocas están limpias, el perro está resguardado, pero bajo qué condiciones, etcétera. Hay también que tener unos elementos, como usted lo decía, subjetivos a la hora de yo entender el verdadero bienestar animal, porque es que no es simplemente tiene agua, comida, tiene albergue, tan, sino un montón de cosas pues que giran alrededor de esos conceptos que van más allá y que pues de verdad estarían garantizando el bienestar de los animales. ¿Cómo se aplicaría entonces el principio de solidaridad social en contexto de la cuarentena hacia los animales, Gabriel? Bueno, eso que dices, Juliana, es muy importante y es cómo esas 5 libertades deben ser garantizadas de una manera idónea, ¿cierto? Y es que todo lo que hacemos realmente le esté generando un bienestar al animal. Con esta pregunta que me haces acerca de del principio de solidaridad social, o como les decía ahorita, también conocido por algunos como el principio de corresponsabilidad,
creo que es un principio que toma especial importancia en este momento. Este es el momento para ser solidarios y es un poco la reflexión que nos ha quedado de este aislamiento, de todo por lo que estamos pasando ahora, y es que realmente es necesario fortalecer los lazos que tenemos como comunidades, y así hemos visto donatones, campañas para recoger alimentos para muchas personas y también para recoger alimentos y víveres y medicamentos para animales. Entonces creo que es precisamente este el momento para que ese principio de solidaridad social que está consagrado en la ley tome vigencia, ¿cierto? Es el momento para que, si sabemos que en el apartamento del lado, en la casa cercana, en el parqueadero de la esquina hay un animal que no tiene las condiciones adecuadas, pues es el momento también para que le suministremos el alimento que nosotros tengamos al alcance o que podamos conseguir y que sea adecuado para este. Es el momento para que, si sabemos que un vecino, un familiar convive con un animal y no puede brindarle atención veterinaria porque sus condiciones económicas no se lo permiten, también extendamos una ayuda a ello. Es el momento para que seamos solidarios con los animales que están en situación de calle. Entonces creo que en general esto es una reflexión que va, digamos, más allá de lo que es exigible desde la norma, y es como la norma nos propone un principio que debemos realizar en un sentido incluso humanitario, ¿cierto? De reconocimiento de esos otros y de ayuda a los más vulnerables, y es precisamente entonces esa es la reflexión a la que quiero llegar. Es el momento, es ahora cuando podemos ayudar a los demás animales y seguro siempre tenemos medios para hacerlo. Entonces, la propuesta es, tomemos, echemos mano de eso poco que tenemos para compartir y realmente hagamos que esa norma, que es la 1774 de 2016, hoy cobre vida y entienda que esos animales son seres sintientes, y yo como ciudadano, además de exigirle al Estado la protección, pueda también desarrollar unos lazos de solidaridad por aquellos animales no humanos. Sí, Gabriel. A propósito de eso, pues usted habla y llama a la acción para ayudar a los animales, a las otras especies que en este momento también están viviendo la cuarentena junto con nosotros. Y es, pues yo me uno ahí a ese llamado, pero quiero aclarar que uno no solamente ayuda donando o dando plata o dando concentrados, sino la gestión, la logística, un montón de otras herramientas que también pueden ayudar a los animales, a los otros animales que en este momento están pasando la difícil, son súper bienvenidas. Desde el que es comunicador y quiere ayudar con una campaña en redes, desde el que es diseñador, o sea, también hay que empezar a entender que ayudar no solamente es dar dinero sino, o dar algo, sino aportar desde el conocimiento de cada persona a una causa o a una misión. Sobre todo también es importante recalcar de esa última respuesta el hecho de que ahora es el momento, como decíamos anteriormente, de crear como todas esas estrategias, no solo jurídicas, sino administrativas y técnicas, de ayudar a los animales y a la naturaleza. Y en esa vía yo quisiera primero ofrecerle mil disculpas a David, porque primero le cambié el nombre y el segundo le robé una pregunta, pero entonces ahí, hablando de eso, yo quisiera saber cuáles son los desafíos que deberá asumir el derecho ambiental a partir de la experiencia de la cuarentena. No te preocupes, Juliana. Siempre me cambian el nombre, entonces no hay problema con eso. Frente a la pregunta del tema de los desafíos, bueno, pues yo creo que sin duda el primero de los desafíos que tenemos desde el derecho ambiental y desde el derecho es revisar las normas jurídicas que tenemos frente al tema de la vida silvestre, ¿cierto? Mirar si
si están de acuerdo a las condiciones que hoy estamos viendo de causas de la pandemia, ¿cierto? Entonces, habrá que cerrar mercados de vida silvestre, habrá que regular los mercados de vida animal en caso de tenerlos, ¿cierto? Habrá que combatir a través de normatividades mucho más duras y políticas mucho más duras el tráfico de la vida silvestre hacia otros mercados, que esto no solamente genera que los microorganismos y los virus se puedan ir y traspasar las fronteras de los países, sino que también genera un impacto sobre la biodiversidad de los países, ¿cierto? Pero sin duda, y conectando con lo que decía Juan al principio, pues proteger y restaurar esa integralidad de los ecosistemas naturales, pues en la medida en que los vamos fragmentando, en la medida que los vamos degradando por las diferentes actividades humanas e intervenciones antrópicas, pues lo que pasa es que esas interacciones entre el hombre y la naturaleza se dan con mayor frecuencia y son mucho más intensas, lo que genera que la probabilidad de que ocurran virus o de que haya una zoonosis, pues sea mucho más grande, ¿no? Eh, como pues lo que estamos viendo en este momento. Sin duda, pues creo que esto en cuanto a los desafíos para evitar que haya una nueva pandemia que surja a partir de esas mismas, con esas mismas características como la que tenemos, pero creo que a futuro el desafío más importante que debe asumir el Estado ambiental, la institucionalidad y cada una de las autoridades que están ahí, y, nuestro legislativo, las ramas del poder, ¿cierto? Es la construcción de decisiones políticas y de regulaciones jurídicas de las relaciones de los seres humanos y de la naturaleza, que como lo decía al principio, reconozcan la crisis ambiental profunda que estamos viviendo a nivel global, a nivel regional y a nivel local, ¿cierto? Y a partir de ese reconocimiento resulta indiscutible la necesidad de tomar decisiones político-jurídicas serias que vayan encaminadas a, en el momento, por ejemplo, hacer recambios de empleos, hacer recambios de sectores, que busquen o que estén inspiradas más en soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? Intervenciones directas en el territorio, inspiradas en la naturaleza. Eh, eh, Reconvertir esos empleos que se están perdiendo hoy a causa de la crisis que están viviendo los sectores, reconvertir esos empleos que tenemos en áreas de especial importancia ecológica a actividades o a empleos que estén en pro de la restauración ecológica de esos ecosistemas estratégicos, ¿cierto? A la reforestación de esos ecosistemas estratégicos, a garantizar la seguridad alimentaria del país. Y entonces, en aquellas áreas urbanas donde quizás los ecosistemas estratégicos pues no son tan visibles o no pertenecen, no los tenemos de manera tan importante como en otras zonas, pues sí tenemos que empezarnos a pensar cómo construir esas nuevas ciudades, ¿cierto? Hoy tenemos un plan, por ejemplo, en Medellín tenemos un plan de desarrollo que apuesta por una ecociudad. ¿Cómo entonces apostamos por esas ciudades sostenibles a partir de los a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de políticas claras, ¿cierto? Como lo dije, a partir de soluciones basadas en la naturaleza, a partir de construcción de muros verdes, de huertas urbanas, de corredores ecológicos, techos verdes, ¿cierto? Son esos espacios urbanos en donde efectivamente vamos a lograr la mitigación, porque son esos espacios urbanos en donde hoy tenemos una altísima demanda de oferta de bienes, una altísima demanda de servicios ambientales, ¿cierto? Entonces, lograr esas ciudades sostenibles, políticas que nos permitan incentivar la investigación científica para definir con claridad y
contundencia cuáles son las acciones necesarias para mitigar y corregir la contaminación de la atmósfera, por ejemplo, que vivimos en la ciudad, trabajar por el tema del cambio climático, mitigar los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la mitigación y adaptación al riesgo y el mejoramiento de la salud pública es uno de los elementos muy importantes. Normas que permitan incentivar, normas y políticas que permitan incentivar y acelerar procesos y proyectos de transición energética y de movilidad sostenible son fundamentales en este momento para adaptarnos a una nueva realidad. Y esto es muy importante y es cómo empezamos desde el derecho. Ya lo han empezado a construir desde la jurisprudencia, se ha empezado a construir, pero cómo también entonces comenzamos a vaciar esos pronunciamientos jurisprudenciales en nuestra normatividad para reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, como lo tiene hoy reconocido Bolivia en su constitución, como lo tiene Ecuador reconocido en su constitución. Nosotros no lo tenemos reconocido en nuestra constitución, pero sí que la Corte Constitucional, la Corte Suprema, ¿cierto? Y cada vez más jueces a nivel regional y local empiezan a emitir decisiones que van en pro de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y yo creo que ya final, y ya esto sí como una reflexión desde la academia, sí resulta muy importante como desafío lograr implementar una educación para la sostenibilidad. Debemos revisar esos preceptos y esos métodos en los que veníamos construyendo las interpretaciones ecológicas de la realidad y que hemos tenido desde la escuela, ¿cierto? Fortalecer nuestras capacidades analíticas y críticas que nos permitan tener nuevas herramientas y perspectivas culturales de relacionamiento con la naturaleza, ¿cierto? Que permitan, ¿cierto?, tener una mayor cultura en el cumplimiento de la norma jurídica para proteger y cuidar la naturaleza y así garantizar esos derechos que están en la Constitución, ese derecho al ambiente sano establecido en el artículo 79 de la Constitución Política. Creo que esos son los desafíos que hoy enfrenta el derecho ambiental para construir una sociedad que se construye a partir de los retos y desafíos que tiene el medio ambiente. Bueno, sí, muchas gracias David, a Gabriel, a David, a Juan, muchísimas gracias, muy interesante pues todas las respuestas, todas las preguntas que solucionaron el día de hoy. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas que nos han hecho a través del chat de la transmisión en vivo. Empecemos con la pregunta que nos hace Daniel Pérez. Dice, hechos como el tráfico de fauna silvestre pueden causar que el animal como reacción a este acto libere hormonas que puedan generar enfermedades en el ser humano. Me parece que va muy dirigida a Juan, entonces es adelante con la pregunta, con la respuesta. Dale, mira, acá es importante como diferenciar dos cosas, pues es como una clasecilla ahí sencillita de que fisiología y bioquímica. Bueno, lo primero es como aclarar qué es una hormona. Las hormonas son mensajeros químicos y esas señoritas hormonas básicamente estarían destinadas solamente para emitir señales dentro del animal, ¿cierto? Tal vez él se podría referir a algo así como una feromona, que es esa sustancia química que liberan los organismos para regular el comportamiento de sus semejantes o tal vez de otros, ¿cierto? La respuesta es no, ni una hormona ni una feromona podrían inducir una enfermedad. Las enfermedades infecciosas o enfermedades, por así decirlo, transmisibles, van a estar asociadas normalmente a lo que es el área de estudio de la microbiología. Unos que son unos organismos vivos, que serían las bacterias, los hongos y lo que conocemos como parásitos, que serían gusanos y protozoos. Las mamás las llaman amebas algunas y a otros les dicen gusanos. Y los otros agentes infecciosos son los virus y los priones, ¿cierto? Entonces, para que un animal transmita una enfermedad,
debe de tener dentro un microorganismo que sea transmisible y que además de que sea transmisible, sea capaz de desarrollarse dentro de nosotros, que eso tiene que quedar súper claro. Pues la gente piensa que todas las bacterias se enferman, que todos los virus se enferman y que todos los virus enferman a los humanos y a todos los organismos en general. Realmente no, ellos son muy específicos. Tienen que darse como ciertas condiciones. Lo que sí hace, yo pensaría, el tráfico de fauna es que está movilizando animales de un lugar a otro, ¿cierto? Y exponiendo a las personas y a otros animales a los microorganismos que puede llevar ese animal que se está traficando, ¿cierto? Entonces, si yo saco un animal del trópico y lo inserto, qué sé yo, en el norte, en Europa o en otro lugar donde no es su hábitat normal, van a haber varios problemas. El primero es que está llevando microorganismos que no habitan seguramente esos lugares, entonces van a enfermar o a las personas o a otros animales, ¿cierto? Tenemos que empezar también a tener como una visión amplia de la salud pública, no solamente pensar en que es para los seres humanos, sino para los animales. Entonces, el tráfico de especies podría generar eso. Uno, que se lleven microorganismos a otras latitudes. Y lo segundo es que insertar especies en otros lugares genera problemas ambientales. Acá lo hemos vivido con el caracol africano, ¿cierto? O lo que han sido los gatos en general en todo el mundo, que han sido animales que se han insertado en otros ambientes. Al insertarse en otros ambientes, entonces pueden generar ciertos impactos negativos sobre el medio ambiente. Pero una hormona o una feromona como tal no lo haría, ¿listo? Sí, sí, Juan, tienes toda la razón. Además, sin contar con el hecho de que el tráfico de fauna silvestre es uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad y por cada animal traficado, pues son 10 animales más que mueren. Esas son las estimaciones que se realizan y bueno, y eso ya va en una cadena relacionada con lo que dice David, de los servicios ecosistémicos, de una mirada un tanto utilitarista de lo que sucede cuando se pierde esa biodiversidad y cómo nos afecta a nosotros. Quiero hacer un comentario, pues que nos dejan aquí, no es una pregunta, es un comentario, de todas maneras me parece importante. Dice Oliver Kahn: la fauna silvestre siempre ha estado ahí, solo que la gente no la percibía en medio de una vida agitada. Cuando vuelva a la normalidad, creería que los animales que ya se ven en las carreteras se verán, ay, espérenme, perdón, se verán altamente afectados. También la gente ha empezado a adoptar en esta época cuál será el efecto en ellos cuando la casa esté de nuevo sola. Yo ahí quiero hacer pues como una observación y el hecho de que sí, la fauna silvestre siempre ha estado ahí, ella se esconde por el ruido, por las luces, por la presencia de las personas, por la presencia de los vehículos, ella se esconde. Pero quiero ahí hacer una reflexión, por ejemplo, cuando la gente muchas veces nos escribe diciendo, no, es que hay un zorro perro en tal parte para que lo reubiquen, o hay una zarigüeya para que la reubiquen. Muchas veces la reubicación es peor que el problema que supuestamente existe. Los animales están ahí, se han adaptado, han aprendido, sobre todo muchas especies como esas que mencionaba, han aprendido a estar en unas áreas urbanizadas y la reubicación no es una medida. Yo pienso que también es cuestión de que nosotros aprendamos y entendamos que no estamos solos en el universo, así sean ciudades, así estemos llenos de edificios, de carros, de etcétera. No estamos solos en las ciudades, sino que compartimos estos espacios con otros animales, con aves, con mamíferos, con reptiles, con anfibios, con un montón de otras especies, pues que no es necesario que estemos relocalizando. Continuemos con la segunda pregunta. Dice la fauna silvestre, este es el comentario que acabo de leer. Fernando Guerrero dice, cito a Ferdinand Lassalle cuando dice, de nada sirve lo que se escribe en esa hoja de papel refiriéndose a la Constitución si no se ajusta a nuestra realidad. Y nuestra realidad es esa, que no hemos logrado conectar con nuestra humanidad, con nuestra conciencia, seguimos buscando la felicidad, este es un comentario, seguimos buscando la felicidad en un sistema económico, somos seres depredadores de la madre tierra y así no se puede. La siguiente pregunta es, en un municipio con política pública de protección animal, ¿qué acciones se pueden interponer a proteger perros callejeros y caballos utilizados para trabajo pesado?
¿Quién la quiere contestar? Gabriel. Sí, eso bien. Bueno, existen en nuestro ordenamiento jurídico diferentes medios para proteger a estos animales y esto máxime si tenemos en cuenta que hay diferentes normas que se han desarrollado frente a ello. Entonces, pueden existir acciones colectivas o acciones de grupo que estén orientadas a proteger como la problemática específica que haya, ¿cierto? En Colombia existe para todos los municipios una obligación de tener lo que antes llamábamos un coso municipal, que ahora se considera como un centro de bienestar animal. Estos espacios son muy polémicos porque en ocasiones se convierten en depósitos de animales, la gente termina abandonando a los animales, pero finalmente es una obligación que tienen los alcaldes desde la legislación colombiana y entonces frente a ello se podría realizar, por ejemplo, una acción de cumplimiento respecto a las normas que tratan específicamente esto, que van desde la ley quinta del 72 que tenía que ver con las juntas defensoras de animales, la ley novena del 79 que hablaba de algunos asuntos relacionados con la salud pública frente a los animales. Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo para ir resumiendo? Estaría una acción de cumplimiento frente a esa normatividad. También se podrían realizar acciones de grupo o acciones colectivas para el reclamo de esos derechos que son, en fin, derechos colectivos porque tienen que ver con el medio ambiente y con el tema de los animales, lo que hemos conocido como vehículos de tracción animal. Pues existen normas en Colombia que hablan de la necesidad para ciertos municipios, dependiendo de la categoría, y eso tiene que ver con los ingresos que tiene el municipio, los ingresos per cápita, o sea, la población también está allí relacionada. Algunos municipios tienen la obligación de sustituir los vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica. En este caso, también podría realizarse una acción de cumplimiento frente a ello. El problema está en los municipios de categorías, digamos, con menores recursos, digamos, municipios de categorías 4, 5 y 6 que no tienen recursos para sustituirlo, digamos que se hace algo más complejo y ya serían acciones más desde la ciudadanía y acciones políticas, como la conformación de esa Junta Defensora de Animales, de veedurías ciudadanas, que estén encaminadas a promover cambios relacionados con este asunto, particularmente la solicitud de como una sustitución, aunque sea paulatina, ojalá lo más pronto posible, pues, pero en la medida de las capacidades de estos vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica. Gabriela, ahí en la última parte que usted comenta sobre los vehículos de tracción animal, también una herramienta que pueden realizar los municipios que no están obligados por el decreto nacional a hacer esa sustitución de vehículos de tracción animal es la regulación del tránsito dentro de los cascos urbanos de esos municipios, que también es una forma de desincentivar pues el uso de vehículos de tracción animal que en aras de una posterior sustitución. Claro, porque finalmente esto termina siendo, digamos, estos vehículos tienen en la mayoría de ocasiones unos fines económicos y cuando se regula ese tránsito con ciertas limitaciones al tránsito del casco urbano, a las veredas y a otras partes del municipio, pues de alguna manera se va disminuyendo hasta que necesariamente se acabe con esto o que se busquen mecanismos alternativos mientras se da la sustitución de estos vehículos de tracción animal o de tracción a sangre por vehículos de tracción mecánica. Sí, voy a enviar un saludo a la persona que nos hizo este comentario, Santiago Nao, médico veterinario. Nos hace el siguiente comentario. Buenos días, yo creo que el principal cambio es que hoy ya se incluye a los animales en los decretos para el manejo de la cuarentena. Estoy seguro que en tiempos anteriores no los habrían incluido. Definitivamente se ha ganado terreno, aunque falta mucho aún. Saludo cordial, excelente espacio. Ahí es muy importante también hablar del hecho de la inclusión de animales en atención de desastres que
tiene mucho que ver con la atención de una contingencia como esta, que antes no existía, los animales, ninguno de ellos era incluido en los planes de manejo, los planes de gestión de desastres. Me parece importante pues reafirmar lo que dice Santiago sobre que ellos ya están siendo incluidos, aunque paulatinamente y aunque como él mismo dice falta mucho, pero es un paso pues adelante como en esa protección animal. Claro, Juliana, y frente a eso, tal vez en mi intervención, cuando yo hablaba de los límites que se está poniendo a la protección animal a partir de esta normatividad de emergencia, podía sonar algo, digamos, como pesimista, ¿cierto? Como de no estoy reconociendo la inclusión de los animales, pero no, realmente creo que tiene toda la razón, es un gran avance que ya haya decretos del orden nacional y de los entes territoriales que regulan este tema, que tienen en cuenta esas necesidades de los animales y es pues un gran logro de los movimientos cívicos, de los movimientos ciudadanos que han luchado por la protección animal, solo que sí considero que es necesario que no estemos conforme con esto y que esa protección, digamos, no permitamos que se regule de manera excesiva, como eventualmente se ha estado haciendo en algunos municipios, cuando esto transgreda el bienestar animal. Entonces, solo esa claridad, reconocer como los logros y seguir avanzando para que esa protección no se limite y en cambio sea todos los días más amplia. Sí, la siguiente pregunta va dirigida a Juan. Es una pregunta pues muy específica sobre lo que mencionabas del uso de tapabocas y elementos de protección personal. ¿Por cuánto tiempo entonces se debe usar el cubrebocas o el tapabocas si no es 8 horas? ¿Y por qué mencionas que el uso de guantes puede ser un foco de infección secundario? Bueno, sí, es una pregunta bastante puntual. Lo que dice la literatura científica es que un tapabocas quirúrgico, a ver, hay que aclarar algo, los mecanismos de autocuidado son mecanismos de protección siempre y cuando se utilicen bien. Si no se utilizan bien, entonces terminan siendo pues, todo lo contrario. Frente al tapabocas quirúrgico que es desechable, la literatura científica dice que su uso es más o menos por 2 horas. Después de eso se humedece y termina contaminándose porque en el aire y en el ambiente hay más microorganismos aparte del SARS-CoV-2. Nosotros somos zona endémica para tuberculosis, la gente se toca mucho la cara, entonces este trapito húmedo termina siendo un medio de cultivo. Las personas utilizan unos tapabocas lavables. Lo ideal es que tengan como varios para uso en su día, que se lo cambien cada 2, 3, 4 horas y puedan lavarlo y no se toquen mucho la cara y pues que les cubra bien la cara. Y lo de los guantes básicamente es porque esos guantes de látex tienen una porosidad, se terminan humedeciendo y terminan todo lo que toca, usted lo termina llevando a otro lugar. La medida es lavarse las manos. Acá es un asunto de educación muy importante. En ningún momento nos han dicho utilicen guantes. Lo ideal es lavarse las manos, aumentar la frecuencia del lavado de manos. La gente está sustituyendo el lavado de manos por el uso de guantes. Y es solamente piensen si el médico los atiende a las 8 de la mañana con unos guantes y atiende al mismo paciente a las 12 del día con los mismos guantes. Casi que arrastró todos los microorganismos que tenía y se terminan acumulando. Lo ideal es disminuir la carga o la dosis infecciosa. Esa sería pues como la respuesta a esta pregunta tan puntual. Gracias. Julia está silenciada. Otra pregunta de Fernando Guerrero. La pregunta es, si el derecho de proteger a los animales no está reconocido constitucionalmente en Colombia, pero sí lo está jurisprudencialmente, ¿me podría recomendar alguna sentencia paradigmática por parte de la Corte Constitucional? Bueno. A ver, hay que aclarar ahí un asunto muy importante y es que no es que el derecho o que que el derecho de proteger a los animales o que la obligación de proteger a los animales no esté reconocida constitucionalmente. De hecho, lo está.
A lo largo de la Constitución tenemos varios artículos en los cuales se nos obliga a los ciudadanos a proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. Hay que entender que los animales, sean fauna doméstica, sean fauna exótica, sean fauna silvestre, al ser fauna son reconocidos como un recurso natural, y al estar reconocidos como un recurso natural, pues hacen parte de las riquezas naturales. Entonces, en la Constitución, si bien no tenemos un artículo o la palabra animal expresamente establecida allí, sí tenemos muchos artículos que nos han llevado a entender que existe un reconocimiento constitucional de la obligación de proteger a los animales. El asunto acá es la pregunta que debemos hacernos, o que se ha empezado a hacer desde el ámbito jurídico, es si los animales tienen o no tienen derechos, ¿cierto? O si los animales lo que tienen son unos principios o tienen unas cargas impuestas a los seres humanos que benefician a los animales. Ya Gabriel nos hablaba de todos esos principios de bienestar animal, de solidaridad para con los animales, ¿cierto? Y a partir de allí, entonces, la pregunta que nos debemos hacer es si esos principios se pueden convertir en algún momento en un derecho a favor de los animales. Y es lo que hemos venido avanzando, ¿cierto? Hemos venido avanzando desde la jurisprudencia, porque hoy en Colombia los animales no tienen derechos como lo podrían tener los seres humanos. Tenemos unos principios que los buscan proteger y tenemos unas cargas en favor de ellos que deben asumir los seres humanos para su protección. ¿Qué sentencias, digamos, recomendar aquí para el tema de la protección de los animales o para considerar a la naturaleza como sujetos de derechos? Pues creo que la sentencia más emblemática es la sentencia, la T0, acá la tengo para no equivocarme, la T622 del 2016, que es la del Río Atrato, en la cual el Río Atrato pues se establece como sujeto de derechos, se protege como sujeto de derechos. Está también la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la STC 4360 del 2018, y en relación con los animales, digamos que en donde se establecen todos esos principios, toda esa obligación de proteger a los animales como seres sintientes, creo que la sentencia más importante es la sentencia C666 de 2010. Juliana, un poco complementando a esto que dice el profe David, creo que es muy cierto, finalmente ha sido este el camino que ha ido recorriendo la protección animal en Colombia, y es a partir de estas consagraciones constitucionales. Para, no sé, si a la persona que nos hace la pregunta igual le quedan como sonando este tema de la jurisprudencia, pues sí es claro que es la jurisprudencia la que ha ido constituyendo este mandato de protección a los animales, como dice el profe David, a partir de la sentencia C666 de 2010, en la que dice que los animales son seres sintientes, y luego esto se estableció en la ley 1774 de 2016, y posteriormente ha habido otras sentencias muy importantes como la C 283 de 2014, que habló del tema de la fauna silvestre, la prohibición de la fauna silvestre en los circos, la sentencia C 041 de 2017, y bueno, ya a partir de esas consultas iniciales que haga la persona que nos pregunta, seguramente va a ir encontrando otras, y se va a dar cuenta que realmente la Corte Constitucional ha sido un actor fundamental en esta construcción de la protección jurídica a los animales. Sí, muy bien. Avancemos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para mí. Nos la hace Lida Durango. Ella, un saludo, Lida. ¿Cuál es el panorama para las fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y similares durante esta época, y cómo se están sosteniendo teniendo en cuenta la crisis económica que ya vemos que está afectando a los animales? Yo creo que ahí es importante hacer pues como una claridad sobre
para las organizaciones sin ánimo de lucro, con pandemia o sin pandemia, siempre hay una dificultad en la sostenibilidad económica. Primero, por la mentalidad de las personas que conformamos organizaciones sin ánimo de lucro, que realizamos esa fundación y esa conformación legal de las entidades sin ánimo de lucro, de pensar que la entidad sin ánimo de lucro es una organización que no debe generar rédito económico y que cuando se hace inclusive podría ser uno considerado hasta corrupto o deshonesto por estarse aprovechando económicamente de una causa por la que está trabajando. Pero definitivamente las organizaciones sin ánimo de lucro somos empresas comunes y corrientes, con la única diferencia de que los excedentes de funcionamiento no van a los bolsillos de los socios, sino que se invierten en la labor social que se realiza. Dada esa premisa, pues yo me atrevería a pensar que las organizaciones sin ánimo de lucro que no tienen una sostenibilidad económica antes de la pandemia, con servicios y productos que en este momento podrían seguirse comercializando, están definitivamente en una situación bastante compleja. Me refiero específicamente a los albergues, refugios, hogares de paso u organizaciones que se encargan del rescate y protección de animales, que es algo que demanda tiempo, trabajo y sobre todo muchísimos recursos económicos. Pues por un lado, entonces, si no se está prestando un servicio, si no hay una sostenibilidad económica derivada de alguna actividad económica, pues entonces el problema es muy grande. Y segundo, pues las personas por lo general, casi todas están teniendo dificultades económicas de por sí, que hacen difícil que haya o que se continúen las donaciones como se venían haciendo antes pues de la pandemia, y eso imposibilita o al menos dificulta de manera extraordinaria la labor de las organizaciones sin ánimo de lucro. Yo pienso que, y como estuvimos nosotros también tratando como de gestionar al principio de esta pandemia, y es que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen que ser tenidas en cuenta en los auxilios que dan los gobiernos, tienen que ser tenidas en cuenta en las facilidades crediticias o en las facilidades que están también teniendo el sector bancario para empresas y particulares, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, por estar, por decir algo, en un limbo jurídico, en un limbo que no las catalogan ni por un lado ni por el otro, por eso se llama el tercer sector, pues hace que sea muy difícil acceder a auxilios y ayudas, y está poniendo muy difícil la situación. El panorama, y ahí llamo pues a la atención a las personas que tienen pues como estas capacidades de generar procesos jurídicos y herramientas jurídicas, a que las entidades sin ánimo de lucro sean tenidas en cuenta dentro de cualquier proceso institucional de ayudas en tiempos de pandemia. Ya no tenemos más preguntas en nuestro chat, entonces pues para cerrar pienso que es muy importante, y lo hemos visto a través de la intervención de personas con diferentes profesiones y con diferentes que se dedican a diferentes campos, cómo es importante esa articulación entre las disciplinas. Es muy importante para avanzar en un proceso como el de la cuarentena o como de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, pues que se conoce comúnmente. Desde lo jurídico, desde la parte ya más biológica, microbiológica, de epidemiología de la enfermedad, hasta todas esas herramientas jurídicas, académicas y legales que se hacen alrededor de esta situación para proteger, en este caso lo que nos está llamando es la protección de la naturaleza, los animales y la biodiversidad. Es importante entonces que haya esa articulación, que se trabaje en conjunto, que haya diferentes personas con diferentes saberes que estén aportando a la construcción de políticas públicas, lineamientos, guías, etcétera, que nos ayuden a construir una sociedad, como ya bien lo decía David, basada en la protección de lo natural, y como nos comentaban también en el chat, dejando a un lado esa parte consumista en la que solamente el dinero o las posesiones económicas y materiales son las que nos parece que nos estuvieran dando felicidad. Si tiene algún comentario para finalizar, es bienvenido en este momento. Bueno, entonces, Juliana, agradecer a todas las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook y de alguna manera pues
esperar que las reflexiones que hemos realizado en este espacio, desde cada una de estas posiciones, sea productiva o sea fructífera para todos los que nos están escuchando, puedan comprender que hay unos sujetos que definitivamente la están pasando más mal que todos en la pandemia. Este es un momento, como hemos dicho, muy complejo para todos, todas las personas desde sus diferentes vulnerabilidades. Podemos o pueden estar pasando por momentos muy complejos, pero es importante traer a este escenario no solo de lo académico, sino también del diálogo de la ciudadanía a sujetos que han sido históricamente excluidos, seguir luchando y seguir promoviendo esa protección animal y que no sea estos espacios de pandemia y estos espacios de cuarentena y de regulación de las libertades, momentos para limitar todo eso que ha costado mucho conseguir desde la ciudadanía. Entonces, bueno, agradecer porque seguramente las personas que están acá tienen ya de antemano un interés en la protección animal y seguir difundiendo estas reflexiones de manera que poco a poco podamos ir construyendo una ciudadanía y una humanidad mucho más solidaria con los demás animales. Bueno, agradecemos mucho a Juan, a David, a Gabriel, a la profesora Luz Helena, coordinadora del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales, adscrito al Departamento de Prácticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y a ustedes por su compañía en este espacio. Recuerden que este video queda subido en el Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y lo pueden buscar, va a quedar almacenado para que lo compartan y lo difundan entre sus conocidos, personas que seguramente van a estar muy interesadas en este tema. Que tengan un feliz resto de día y les invitamos a seguir conectados con las redes sociales de la facultad. Hasta pronto. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien.